¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La astronomía es una de las disciplinas más espectaculares de la ciencia. Hay otras, como la mineralogía, por ejemplo, que son muy evocadoras, tienen mucha belleza. La colección de minerales es algo realmente muy bonito. Hay mucha gente que lo hace en todo el mundo. Puede resultar muy valiosa tanto para la persona que hace la colección como para la sociedad. Cuando usted encuentra algún ejemplar especialmente bueno de algún mineral razonablemente raro, ese ejemplar puede costar muchísimo dinero, mucho dinero. Hay ejemplares minerales que en ciertas circunstancias pueden costar millones de dólares y es una buena noticia para el que los encuentra. Cuando menos hasta que los pone a buen recaudo, desde luego. Por otro lado, el saber de la existencia de ciertos minerales puede indicar la presencia de yacimientos muy valiosos. Por ejemplo, muchos yacimientos de oro, muchas veces los encuentra usted asociados con yacimientos de cuarzo con ciertas características. El encontrar yacimientos de cuarzo es fácil. El cuarzo es el mineral más común, el mineral sólido más común en la corteza terrestre, pero cuando usted encuentra al cuarzo en ciertas circunstancias muy peculiares, es muy probable que cerca de allí encuentre usted vetas de oro. Entonces, si sabe usted lo que está haciendo y estudia mineralogía, puede incluso encontrar su camino a una veta de oro. Sin embargo, la mineralogía no produce estas imágenes espectaculares que encuentra usted cuando estudia vulcanología. Por cierto, la erupción en Islandia sigue y parece que podría seguir por décadas, en opinión de algunos geólogos. Tenemos que tratar el tema pronto. Mientras tanto, por favor, busque en YouTube, si tiene usted algún aparato que le pueda reproducir imágenes de alta calidad, desde un teléfono celular hasta un televisor inteligente. Busque, por favor, el término Iceland volcano en inglés. Iceland es Islandia en inglés, se escribe Iceland con C, y volcano, pues como suena. Busque, por favor, los videos, sobre todo los que aparecen en alta resolución en 4K. Ya verá lo espectacular que está ocurriendo en ese lugar. Bueno, la cosa es que hay disciplinas como la vulcanología que son verdaderamente dramáticas. No sé si a usted le tocó ver la erupción del Popo de finales del siglo pasado. Por suerte me encontraba en Calzada de Tlalpan, en un lugar en donde se podía ver muy bien el Popocatépetl. Y fue realmente espectacular ver esa nube que salió de la boca del volcán y que lo cubrió por completo. Si ustedes no saben qué es el Popocatépetl, es una montaña de casi 5.500 metros de altura, volcanzote que tenemos aquí a la vista de la Ciudad de México y que frecuentemente deja caer una cantidad molesta de ceniza en casi toda la ciudad. Bueno, la astronomía, al igual que la vulcanología o la sismología, puede ofrecer momentos muy dramáticos. Definitivamente el estallido de una supernova es algo que merece el término de dramático. Una estrella entera, gigante, mucho más grande que el Sol, se desbarata en una explosión brutal. Como mínimo, una estrella debe tener 8 veces la masa de todo el sistema solar para tener las condiciones mínimas conocidas para explotar como supernova. Y esto ya es mucho decir. El Sol es bestial. Si el Sol es del tamaño de una puerta, la Tierra entera es del tamaño de la uña del dedo pulgar, aproximadamente. Interceptamos en la Tierra, estos datos los hemos ofrecido en otras ocasiones, un 2.000 millonésimo de la energía que está radiando el Sol cada segundo. Y de ese 2.000 millonésimo sale la energía suficiente para mantener la vida del planeta, el funcionamiento de la atmósfera, el funcionamiento de los océanos. La cantidad de energía que derrama el Sol es increíble. Una estrella que explota libera durante unos cuantos meses más energía que la que ha generado el Sol en 4.580 millones de años.
toda la historia del sistema solar. El destello de estas explosiones celestes equivale en términos de brillantez a la que generarían unos 600 millones de soles como el nuestro. Y esas son las supernovas normales. Las grandotas son mucho más poderosas. Desde que fueron reconocidas como fenómenos celestes hechos y derechos a principios del siglo XX, las supernovas han llamado la atención de las personas que se dedican a estudiar lo muy grande, los astrónomos que estudian las estrellas, y las personas que se dedican a estudiar a los objetos más pequeños del universo, los físicos que se dedican a la mecánica cuántica. La historia de hoy comienza hace más de un siglo. A principios del siglo XX, los físicos y los químicos intentaban entender el funcionamiento del átomo. Ya para ese entonces se sabía que el núcleo de todos los átomos tiene carga eléctrica positiva y que alrededor de esos núcleos hay electrones negativos. Ya se sabía también que la carga positiva de los núcleos depende de la presencia de unas partículas que se llaman protones, que tienen una carga eléctrica positiva, que tiene la misma intensidad, pero la polaridad opuesta a la carga eléctrica de los electrones. Esto era muy, muy extraño e inexplicable en aquella época. Los electrones son mucho más pequeños que un átomo, que un protón, perdón. Un protón pesa un poco más de 1000 veces más que un electrón y tiene un tamaño bastante apreciable. Los electrones no sabemos qué tamaño tienen, son escandalosamente pequeños. El caso es que a pesar de las diferencias obvias entre un protón y un electrón, la intensidad de su carga eléctrica es la misma y la única diferencia es que uno tiene carga eléctrica positiva y el otro carga eléctrica negativa. Bueno, a principios del siglo XX ya se sabía que en el núcleo de los átomos hay protones positivos y neutrones que no tienen carga eléctrica, y alrededor del núcleo del átomo hay electrones. Hay la misma cantidad de electrones negativos que de protones positivos. Y bueno, al principio se pensó, que los electrones giran alrededor de los núcleos atómicos y que, al igual que los planetas alrededor del Sol, los electrones podrían girar en órbitas arbitrarias, que la forma y tamaño de la órbita de los electrones sería diferente en cada átomo, pero al poco tiempo y gracias al trabajo de personajes como Niels Bohr empezó a quedar claro que esto no era cierto. Parecía, esto ya lo tenemos más que confirmado, que los electrones no pueden darle vuelta a los núcleos atómicos, no pueden existir alrededor de los núcleos atómicos más que en ciertas posiciones definidas. Un electrón puede estar en la órbita A o en la órbita B, pero no en una órbita intermedia. Y la órbita A es fija, no puede hacerse elíptica o circular. Además, lo que le pasa a un electrón que se encuentra alrededor del núcleo de un átomo es tan raro que no se puede decir que se esté moviendo. Esto lo tenemos que tratar otro día. El asunto de la mecánica cuántica siempre genera mucha deliciosa confusión. El mundo de la mecánica cuántica es realmente extraordinario, raro, antiintuitivo y muy revelador de aspectos profundos del universo, pero no es exactamente el tema del día de hoy. Lo vamos a tocar muy, muy de refilón. Bueno, a la hora de ponerse a estudiar por qué demonios los electrones no pueden existir alrededor de los núcleos atómicos a cualquier distancia, empezaron a aparecer una serie de detalles curiosos. Uno de ellos es que la cantidad total de electrones que pueden existir en cada capa electrónica va cambiando. En la primera capa de electrones que hay alrededor del núcleo de un átomo solamente pueden existir 2 electrones. En otras capas puede usted encontrar 8, 18 electrones. Puede usted encontrar menos, pero no puede encontrar más. El número máximo de electrones por cada capa es fijo. Y este número parece caprichoso. No parecía existir un motivo para la existencia de estos números cuánticos. Poco a poco los físicos y los químicos empezaron
a ver detalles curiosos de los átomos que empezaron a darles algunas claves sobre el funcionamiento de los átomos. Por ejemplo, los átomos y las moléculas que tienen una cantidad par de electrones tienden a ser más estables químicamente que los átomos y moléculas que tienen una cantidad non de electrones. Esto empezó a llamar la atención de los físicos que pretendían describir el comportamiento de los átomos, en particular de los electrones, con matemáticas. Para no meternos en demasiados problemas, Wolfgang Pauli, ya bien entrada la década de los 20, basándose en lo que habían hecho otras personas y en su extraordinario talento, que estaba a la altura de su humor ácido, es una persona que tenía un humor realmente difícil de distinguir entre lo hilarante y lo insultante. Otro día le platicaré algunas de las anécdotas de Pauli. El caso es que este hombre súper brillante se dio cuenta de un detalle que luego reflejó con matemáticas. Los electrones pertenecen a una familia de partículas que se llaman colectivamente fermiones. Los fermiones son las partículas que le dan estructura a los átomos, por ejemplo, los protones, los neutrones y los electrones. Hay otro tipo de partículas, otra gran familia de partículas, los bosones, que son intercambiados entre fermiones. Cuando dos fermiones intercambian un bosón, aparece una fuerza de atracción o repulsión. Suena raro, ¿verdad? Es una de las muchas rarezas de la mecánica cuántica, pero bueno. Los fermiones son las partículas que le dan estructura a un átomo. Y lo que propuso Pauli en aquella ocasión, de una manera bastante precisa, se lo estoy comentando de manera muy genérica, resultó tan bien fundamentado que valió un premio Nobel muy, muy justo. Él logró demostrar, a partir de matemáticas basadas en los principios cuánticos, que no pueden coexistir dos fermiones en la misma región del espacio si tienen exactamente las mismas características. Para que puedan coexistir dos electrones en la primera capa electrónica que hay alrededor de los átomos, debe haber cuando menos alguna diferencia entre esos electrones. Y esa diferencia tiene que ver con la orientación de su eje de rotación. Si los dos electrones tuvieran su eje de rotación apuntando en la misma dirección, automáticamente se separaría uno de ellos, sería expulsado del centro del átomo. ¿Esto qué tiene que ver con las supernovas? Ahí le va. Tiene tiempo que los físicos intentan entender con el mayor detalle posible cómo funcionan las supernovas. Y se han logrado establecer varios mecanismos diferentes que pueden producir la detonación de una estrella. Todos los mecanismos que están ya bien establecidos funcionan bien en estrellas grandototas que tengan 20, 30, 50, 100 veces la masa del Sol. Y le digo, son varios mecanismos. Hay un mecanismo que puede funcionar en estrellas más pequeñas, pero esas estrellas ya son estrellas aberrantes, son los corazones de estrellas apagadas. Enanas blancas, estrellas de neutrones que están comiendo gas de alguna estrella cercana. Cuando acumulan demasiado gas, estas estrellas, como consecuencia de su intensa gravedad, se produce un efecto de detonación. A ese tipo de explosiones de supernovas se les llama efecto termonuclear o explosión termonuclear. Se parece mucho a los principios del funcionamiento de una bomba de hidrógeno. Claro, a lo bestia. Las bombas de hidrógeno que hemos detonado, incluso las más grandes como la Tsar bomba en 1963, pues produjo una explosión que habría destruido todo a 300 kilómetros del punto de la explosión, nada más y nada menos. Una supernova de ese tipo podría cauterizar al sistema solar a varios años luz de distancia, y un año luz son 9,5 millones de kilómetros. O sea que una supernova,
aunque ese tipo de supernovas utilizan el mismo principio general de detonación que el de una bomba de hidrógeno, pues la diferencia de escalas es brutal, es espectacular. Bueno, el caso es que hay un tipo particular de supernovas cuyo funcionamiento no se podía establecer con suficiente confianza. Sabemos que el tamaño mínimo que debe tener una estrella para explotar anda por allá de las 8 masas solares. A la hora de simular en supercomputadoras lo que sucede en el interior de una estrella de 8 masas solares, se encontró que no se podía explicar por qué estas estrellas, que se hacen viejas muy rápido, llegan a explotar. Sabemos que en el interior de las estrellas la presión es espantosa, la temperatura también es brutal, de varios millones de grados centígrados, y con esa presión y esa temperatura, los protones positivos que quedan libres cuando se rompe un átomo de hidrógeno, esa temperatura, los átomos pierden todos sus electrones. Cuando dos protones se topan de frente, aunque se rechacen mutuamente por este principio que dice que las cargas eléctricas iguales se repelen y que la repulsión aumenta al disminuir la distancia, a pesar de existir este principio, la presión y la temperatura son tan vastas que los protones que se encuentran de frente se logran tocar, y cuando esto pasa se quedan pegados, y al hacerlo liberan una cantidad brutal de energía. Esto está sucediendo millones y millones y millones y millones y millones de veces por segundo, incluso en las estrellas más pequeñas, y están generando una cantidad de energía vastísima. Este proceso se llama fusión nuclear porque está usted fundiendo los elementos básicos de los núcleos atómicos, que son los protones. Está pegando protones y lo que consigue es formar átomos más grandes. Toma usted los núcleos de 2 átomos de hidrógeno, que son protones sueltos, y si junta 4 de ellos, es un proceso que va por etapas, acaba usted generando el núcleo de un átomo de helio. Esa fusión nuclear genera nuevos elementos químicos. Bueno, a la hora, esto se puede simular por computadora. Si una estrella como el Sol, que está fundiendo hidrógeno para ir creando helio, acumula demasiado helio en su núcleo, si el porcentaje de helio en el núcleo llega a ser del 12%, sucede una pequeña catástrofe. El núcleo está emitiendo una cantidad brutal de energía y está a una temperatura muy elevada. La presión generada por ese calor y la inmensa presión de la luz que sale del Sol, del núcleo del Sol. La luz, aunque no lo parezca, genera una presión. Es muy tenue, es indetectable la luz que produce un foco, por intenso que sea. Pero la cantidad que para nosotros parecería infinita de luz que está saliendo del núcleo del Sol es suficiente para generar un viento tangible que impide que la masa de gas que forma el cuerpo del Sol colapse hacia el centro de la estrella. La estrella mantiene su forma gracias a la presión de la luz que sale de su corazón y a la presión generada por la enorme temperatura que hay en el centro. Bueno, cuando se empieza a contaminar con helio el núcleo del Sol, esto hace que las reacciones nucleares empiecen a entorpecer. Esto hace que deje de salir tanta luz del centro, y eso hace que el núcleo se contraiga, y al contraerse se calienta. La temperatura en el centro del Sol empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Eso ha venido pasando desde que el Sol es joven. Cuando se formó la Tierra, el Sol era como entre un 20 y un 25% menos brillante de lo que es ahora. No sabemos exactamente, lo único que tenemos son unos cuantos cálculos. Sabemos que la Tierra era sustancialmente más fría porque el Sol era sustancialmente menos brillante. Y sabemos que se va a seguir calentando. De hecho, la Tierra va a dejar de ser habitable mucho antes de que el Sol la destruya. A la Tierra como planeta le quedan otros 4.500 millones de años de existencia antes de que el Sol crezca y se la coma. Pero la vida se va a volver imposible probablemente dentro de 1.000 millones de años. Así que tenemos que apurarnos para salir del sistema solar. Nada más tenemos como 1.000 millones de años para desarrollar el vuelo interestelar. Bueno, el caso es que cuando se acumula demasiado helio en el núcleo de una estrella, de pronto se empiezan a detener las reacciones termonucleares,
el núcleo del Sol se colapsa hasta que llega el momento en el que los átomos de helio se pueden empezar a fundir. Se necesita una presión y una temperatura mucho mayor para fundir átomos de helio. Como consecuencia de esto, la fusión de helio no ocurre en el corazón del Sol en la actualidad. Se empieza a acumular el helio, y cuando hay demasiado helio, que comienza a estorbar mucho las reacciones nucleares, deja de salir tanta luz del núcleo del Sol. Eso reduce la presión de la luz que sale del Sol, y eso hace que el núcleo se colapse. Al colapsarse, se aumenta la temperatura del núcleo hasta que hay un momento en el que los átomos de helio chocan con suficiente energía para quedarse pegados y se inicia la fusión de helio, y eso produce un destello de energía brutal. De pronto, el núcleo se va contrayendo hasta que alcanza la temperatura de ignición nuclear del helio, y en ese momento libera una cantidad bestial de energía. Ese pulso arroja una parte de la atmósfera de la estrella al espacio. Eso le pasa a estrellas un poquito más grandes que el Sol. Se llama el fogonazo del helio. Bueno, en una estrella más grande, este proceso no destruye a la estrella. Cuando ocurre el fogonazo del helio, en una estrella suficientemente grande, el tamaño mismo de la estrella detiene la onda de choque que sale del núcleo y la estrella casi no pierde gas. En una estrella más chiquita, al iniciarse el fogonazo del helio, el impulso hacia afuera es tan grande que las capas exteriores de la estrella se pierden en el espacio. En una estrella más grande eso no pasa. Entonces comienzan a fundirse átomos de helio y se forma carbono, nitrógeno, oxígeno. Y este proceso dura un cierto tiempo, no mucho. Otro día le platico por qué. El caso es que en el interior de una estrella que tenga más o menos 8 a 10 veces la masa del Sol, se comienzan a formar elementos químicos como el oxígeno, el neón y el magnesio. El oxígeno tiene 16 partículas con carga eléctrica positiva, el neón tiene 20, el magnesio tiene 24. Va creciendo en unidades de 4. A un átomo de oxígeno se le van pegando núcleos de átomos de helio y se puede convertir en un átomo de neón. Y el de neón puede sufrir la misma suerte y convertirse en un átomo de magnesio. Se sabe que hay estrellas de 8 a 10 veces la masa del Sol que pueden explotar, pero no se entendía bien a bien cómo. Pues bueno, un trabajo reciente que acaba de ser publicado en una de las revistas de mayor prestigio en el mundo de la astronomía, por investigadores de la Universidad de California en Santa Bárbara, acaba de ayudar a entender de mejor manera cómo funcionan estas supernovas. Resulta que cuando una estrella de este tipo tiene el tamaño apropiado, puede llegar a darse el siguiente caso. En el núcleo de la estrella tiene usted un montón de átomos de magnesio, de neón, de oxígeno. También pueden existir átomos de sodio, átomos de flúor, todos formados por el proceso de fusión nuclear. Estos átomos han perdido sus electrones. Los electrones forman una especie de atmósfera gaseosa, pero hecha de electrones, alrededor del núcleo de la estrella. Y estos electrones logran entrar al núcleo de la estrella. Ahora, acuérdese del principio de exclusión de Pauli. Si usted tiene dos electrones con las mismas características, va a haber una fuerza de repulsión entre ellos. Si tiene usted una masa gaseosa hecha de millones de millones de millones de millones de millones de electrones, siempre existirán muchísimos electrones que tendrán las mismas características. Si usted toma una masa gaseosa de electrones y la trata de comprimir, va a llegar un momento en el que se va a hacer más rígida que el mejor de los aceros, por el principio de exclusión de Pauli. No hay forma, por mucha fuerza que le ponga usted al asunto, de conseguir que dos electrones que tienen exactamente las mismas características se acerquen a menos de una cierta distancia. Entonces, en el corazón de la estrella tiene usted un montón de electrones que han sido arrancados de los núcleos que están fundiéndose en el corazón de la estrella,
Y estos electrones en muchos casos comparten características y eso los hace incompatibles. Las capas exteriores de la estrella están gravitando sobre el núcleo, pero no pueden comprimirlo y calentarlo porque hay una coraza de electrones que por el principio de exclusión de Pauli se vuelven muy rígidos. No puede usted hacer que esta capa se haga más chica porque eso acerca a los electrones. Y ya le expliqué cómo funciona el principio de exclusión de Pauli. Dos electrones que tengan las mismas características se van a rechazar con una fuerza brutal. Entonces, durante un tiempo la estrella parece estable. El núcleo está funcionando de manera inestable porque las reacciones termonucleares que involucran al magnesio, al neón, al oxígeno son un tanto brutales e irregulares. Sin embargo, la estrella no se colapsa y explota porque están los electrones en el exterior, actuando como una coraza casi inamovible. Solo que se viene un pequeño problema. Cuando la presión es suficientemente grande, los electrones empiezan a tocar a los átomos recién construidos de magnesio, de oxígeno, de neón. Y puede suceder que uno de los electrones choque contra uno de los protones que hay en el núcleo del átomo y esto neutraliza su carga. Ese átomo cambia de identidad. Si tenía 24 partículas con carga eléctrica positiva, ahora tiene 23. Tiene la misma cantidad de partículas en el centro, la misma cantidad de nucleones. Solo que una de las partículas que antes tenía carga eléctrica positiva ahora se convierte en una partícula neutra porque el protón positivo absorbió un electrón, se cancelaron las cargas eléctricas y la partícula se convirtió en una partícula con carga eléctrica neutra. A este proceso se le llama captura electrónica. En inglés, electron capture. Puede usted encontrar algún comentario en la Wikipedia, que es bastante técnico. El caso es que estos investigadores encontraron que, por simulaciones de computadora, por cálculos, etc., que por la forma natural en la que evolucionan las estrellas que tienen entre 8 y 10 masas solares, llega un momento en el que este proceso de captura electrónica se acelera de golpe. Es un proceso que está sucediendo de vez en cuando. De vez en cuando algunos electrones de esta coraza que impide que las capas exteriores de la estrella aplasten al núcleo, algunos de esos electrones son comidos por estos átomos, pero son muy poquitos. La coraza electrónica se mantiene más o menos intacta. Pero cuando sigue progresando la fusión nuclear en el interior de la estrella y los átomos de magnesio, de neón, de oxígeno se hacen lo suficientemente abundantes, el ritmo con el que se comen a los electrones para convertirlos en neutrones aumenta rápidamente. De pronto la coraza electrónica se hace mucho más delgada, mucho más ligera. De pronto el enorme peso de las capas exteriores de la estrella, que son varias veces más pesadas que todo el sistema solar, incluyendo al Sol, vencen a esta coraza electrónica que se está adelgazando rápidamente porque sus electrones están siendo comidos por los átomos de magnesio, de neón, de oxígeno en el corazón de la estrella. Y entonces las capas exteriores de la estrella aplastan al núcleo. De golpe ese núcleo se hace mucho más chiquito. Toda la energía que tenía concentrada en un volumen grande se concentra ahora en un volumen muy pequeño. Eso sobrecalienta al núcleo de la estrella hasta que alcanza una temperatura de centenares o incluso miles de millones de grados centígrados. A esa temperatura el ritmo de la fusión de los elementos químicos que hay en el núcleo se acelera a lo bestia. Si usted duplica la temperatura del núcleo de una estrella, la temperatura y la presión en el núcleo de una estrella, el ritmo de las reacciones nucleares crece 8 veces. Con que comprime usted un poquito el núcleo de una estrella, el ritmo de producción de energía crece mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que tiene usted una coraza de electrones que artificialmente está manteniendo o temporalmente está manteniendo a las capas externas de la estrella que están tratando de aplastar al núcleo. El núcleo de la estrella sigue produciendo energía pero a un ritmo relativamente bajo, la estrella se ve tranquilita. Llega un momento en el que la cantidad de átomos de magnesio, de neón, de oxígeno es suficientemente grande para comerse rápidamente a los electrones de esa coraza.
En cuestión de horas esa coraza electrónica pierde resistencia, se pierden muchísimos electrones. Llega un momento en el que ya no es suficiente para contener el peso de las capas exteriores de la estrella, aplastan de golpe al núcleo se hace pequeño muy rápidamente, eso hace que el ritmo de producción de energía crezca de manera espectacular, miles y miles y miles de veces, y eso produce una detonación brutal. Como consecuencia de esto, se viene una explosión brutal que arroja una gran cantidad de material a una velocidad, arroja el equivalente a 8 o 10 veces la masa de todo el sistema solar hacia el exterior, a una velocidad superior a los 10-15 mil kilómetros por segundo. Esto sucede en muchas supernovas. Ahora, en muchas supernovas, en los residuos gaseosos de muchas supernovas, usted encuentra elementos químicos como el hierro, como el níquel y ese tipo de elementos químicos que están hechos de átomos con muchas partículas en el núcleo. Hay algunas estrellas, las estrellas más pequeñitas, las que tienen entre 8 y 10 masas solares, que cuando explotan producen nubes de supernova, nubes de gas que se expanden rápidamente, en donde no encuentra usted hierro, solamente encuentra elementos químicos más ligeros, como el magnesio, el neón, el oxígeno. Estas explosiones son muy buenas para generar grandes cantidades de oxígeno. Y como esta explosión es muy violenta, ese oxígeno que se generó en grandes cantidades es arrojado a grandes distancias. Estas estrellas son muy buenas para sembrar oxígeno, magnesio y otros elementos químicos intermedios de la tabla periódica. Una de estas nubes es famosa entre los aficionados y profesionales, se puede ver en una de las estrellitas de la constelación del Toro. Con un telescopio de aficionados y sabe cómo apuntarlo. Hubo un astrónomo francés que en la época de la Revolución Francesa se dedicó a hacer catálogos de cosas raras que se ven con el telescopio, y el primer objeto que puso en su catálogo, Charles Messier, fue esta nubecita pequeñita que se distingue cerca de una de las estrellas de la constelación del Toro. Ese objeto se le conoce como el M1. También se le llama la nebulosa del cangrejo, porque al telescopio sí se puede distinguir una silueta que vagamente se parece un poco a la de un cangrejo en ciertas circunstancias. Bueno, sabemos que esta estrella explotó hace mucho tiempo, que la luz de la detonación de esta estrella llegó a la Tierra en el año 1054, fue registrada por varias culturas, tanto en el continente americano como en otros lugares del mundo, y a la hora de estudiar esta nube de gas producida por una detonación celeste, se encontró este detalle curioso de que casi no hay hierro en los residuos de esta supernova, y en otros residuos de supernova hay mucho hierro. Esto es una de las claves que le sirvieron a estos investigadores para tratar de destrabar la investigación sobre las supernovas pequeñas, sobre las supernovas que son producidas por estrellas precursoras que tienen entre 8 y 10 masas solares. Ya le dije que la masa mínima para que una estrella explote es como de 8 masas solares. El explicar cómo detona una estrella de 20, 30, 40 masas solares es muy fácil. El explicar cómo detona una estrella de 100 masas solares es fácil. No se podía explicar bien cómo podían detonar las estrellas de entre 8 y 10 masas solares. Ya tenemos la explicación, es la que le dije. Los elementos químicos que se van formando en el corazón de la estrella como consecuencia de la fusión nuclear, en particular el neón, el oxígeno, el magnesio, llega un momento en el que se comen a los electrones de la coraza electrónica que funciona por principio de exclusión de Pauli, y eso hace que el núcleo se colapse por el enorme peso de las capas exteriores de la estrella, y eso produce la explosión. Este descubrimiento viene a completar la ciencia de las supernovas, nos permite entender mejor todas las circunstancias que pueden hacer que detone una estrella, y por otro lado también nos sirve para entender mejor cómo ha sido el proceso de evolución de los elementos químicos fundamentales para la formación de planetas rocosos. El magnesio es un elemento químico extraordinariamente abundante en nuestro planeta. De arranque usted encuentra cantidades importantes de magnesio en la corteza terrestre, pero si usted estudia el manto de la Tierra, lo que forma el cuerpo mismo de nuestro planeta, va a encontrar que la cantidad de magnesio es muy alta. El magnesio es un elemento químico fundamental para la vida, por otro lado. Ni qué decirle del oxígeno, es fundamental para la vida.
El neón no. Es un elemento químico que no se combina con otros átomos y no forma compuestos importantes. Pero algunos elementos químicos cercanos al neón y que también se pueden formar en el corazón de estas supernovas, sí que son formados en grandes cantidades y son fundamentales para la vida. Por ejemplo, el sodio. Usted entonces con estas supernovas puede entender mejor cómo es que el cosmos ha sido sembrado en grandes cantidades con elementos químicos fundamentales para la creación de planetas rocosos como el nuestro y para la formación de la vida. Las estrellas de entre 8 y 10 masas solares son muy abundantes. En general, mientras más pequeño es el tipo de una estrella, mientras menos masa tiene una estrella, más abundante es en el universo. Las estrellas como el Sol son abundantísimas. Las estrellas más chiquititas, las enanas rojas, están por todos lados. Hay como 10 estrellas de ese tipo por cada estrella como nuestro Sol. Ahora, de todas las estrellas que pueden detonar, que pueden explotar y generar elementos químicos nuevos que sirven para formar planetas, las más abundantes son las estrellas de entre 8 y 10 masas solares. El estudiar esas estrellas, el funcionamiento de estas supernovas, nos permite entender mejor el origen de elementos químicos que son muy abundantes en el universo. Por ejemplo, el oxígeno, por ejemplo, el magnesio. Así que este estudio no solamente sirve para mejorar nuestro entendimiento del funcionamiento de unas supernovas, que hasta hace poco eran tierra incógnita para los astrónomos. No solamente sirve para llenar un hueco en el entendimiento del funcionamiento de las estrellas. El estudio de estas supernovas es fundamental para la astrobiología, porque es de estas estrellas de donde salen muchos de los elementos químicos fundamentales para que usted y yo estemos platicando a través de este medio en este momento. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.